Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Lexi Powell, soy estudiante de cuarto vespertino y a continuación voy a hablar sobre el desempleo. El desempleo es una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo excede el número de empleos disponibles. Es aquella situación en la que un individuo con capacidad de trabajo se encuentra sin actividad laboral debido a la falta de oportunidades o simplemente porque no encuentra trabajo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente al crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así, los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público. Pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. En su sentido más amplio, desempleo significa sencillamente no tener trabajo. Sin embargo, los economistas consideran que esta es una definición inadecuada. Hay una gran diferencia entre un oficinista interino que va a cambiar de empleo y se encuentra sin trabajo solamente durante un determinado periodo de tiempo y un mecánico fabril para cuyas habilidades ya no hay demanda, porque la industria en la que es especialista ha trasladado la mayor parte de su producción al extranjero. El primero pronto volverá a trabajar y contribuir a la producción económica del sector privado. El segundo quizá necesite reciclarse con frecuencia a costa del Estado y durante un periodo de tiempo significativo. Causas del desempleo. Entre los diferentes factores causantes del desempleo destacan los siguientes. Salario mínimo superior al salario de equilibrio. Es cuando el salario mínimo es mayor que el salario de equilibrio, se genera un desajuste que causa desempleo. Nuevas tecnologías y automatización. El avance de la tecnología y el desarrollo de la robótica permite sustituir puestos de trabajo por máquinas. Baja cualificación de la población. La baja cualificación de la población frena el desarrollo económico de un país debido a sus bajos niveles de productividad. Crisis económica o financiera. Las crisis económicas o financieras provocan multitud de cierres de empresas y disparan las tasas de paro. Tejido empresarial débil. Cuando una economía no dispone de un amplio tejido empresarial que sea capaz de absorber a la población activa, se genera paro. Un desastre natural. Desastres naturales como terremotos, pandemias o tsunamis provocan la destrucción en muchas empresas. Consecuencias del desempleo. Los efectos del desempleo varían en función de cada economía, pero coinciden en las siguientes consecuencias. Aumento de las desigualdades sociales. Una parte de la población dispone de un ingreso muy ajustado que le dificulta mejorar su posición económica. Disminución de la calidad de vida. Cuantos menos recursos posee una persona, menor será su calidad de vida. Empeora la salud mental de la población. El desempleo genera una gran desmotivación, causando grandes depresiones y problemas psicológicos. Reducción del consumo. El consumo se incrementa o se reduce en función a la capacidad económica de la población. Cuando una determinada economía posee altas tasas de paro, su consumo se verá mermado. Mayor gasto estatal. Las prestaciones por desempleo que entrega el Estado se incrementan generando un mayor desembolso de dinero público. De esta forma, si el país no tiene la capacidad de hacer referencia a dichas prestaciones, deberá emitir deuda. Pérdida de capital humano. Cuando un profesional pasa un largo periodo en paro, sus conocimientos se reducen. En el Ecuador, el desempleo es un fenómeno estructural y un problema crónico que repercute en su desarrollo social y económico. La causa principal es causada por la que históricamente el desempleo ha persistido en el país. Ha sido la política neoliberal adoptada por los gobiernos a lo largo de sus periodos mandatorios. El desempleo junto con el subempleo impactan directamente en la economía interna, al no satisfacer la demanda de empleo por la falta de suficientes plazas de trabajo y la baja productividad, evidenciando un Producto Interno Bruto decreciente. Diariamente, la vulnerable población ecuatoriana debe enfrentarse a problemáticas inherentes al desempleo como
pobreza, desigualdad social, baja escolaridad, inseguridad social y otras dificultades con un alto costo social. Se torna imperativo entonces el direccionar al país hacia el crecimiento sostenible a través de políticas económicas específicas, donde el Estado intervenga para asegurar un alto grado de coherencia, coordinación e integración entre las medidas tanto fiscales como monetarias y que al mismo tiempo involucre a la empresa privada para generar valor y adoptar habilitadores estratégicos en pro del desarrollo económico del país. El desempleo es rentable cuando con demasiada frecuencia lo que los gobiernos consiguen al hacer sus subsidios de desempleo más atractivos de lo que deberían es animar a los desempleados a permanecer en el paro. Existen dos formas de medir el desempleo. La forma tradicional es contar el número de personas que solicitan un subsidio de desempleo. El problema con esa cifra es que no todo el que no tiene trabajo o lo está buscando reclama los subsidios, con frecuencia por orgullo, en ocasiones por simple apatía y muchas veces porque sospechan que no tienen derecho. La forma moderna, posiblemente más completa, de medir el desempleo consiste en encuestar a una muestra significativa de la población sobre su actual situación laboral. En la economía, todo se reduce en última instancia al desempleo. Pese a la cantidad de atención que los expertos y los políticos presentan al Producto Interno Bruto, la inflación, los tipos de interés o la riqueza, la simple cuestión de si los ciudadanos tienen o no trabajo sigue siendo central. Ahora bien, aunque la meta del pleno empleo es por lo general una de las primeras promesas electorales de todos los partidos políticos, el cumplimiento de ese compromiso varía enormemente. Desempleo, desocupación o falta de un trabajo estable hacen referencia a la situación del ciudadano que carece de empleo y por lo tanto de un salario. Es la parte de la población en edad, condición, disposición de trabajar, población activa, y carece de un puesto de trabajo. Para referirse al número de parados de la población se utiliza la tasa de desempleo por país u otro territorio. La situación contraria al desempleo es el pleno. Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que están trabajando como al conjunto de los parados o desempleados de un país, las sociedades cuentan con una población inactiva compuesta por aquellos miembros de la población que no están en disposición de trabajar, sea por estudios, edad, enfermedad o cualquier otra causa legalmente establecida. Para que exista el desempleo, se necesita que la persona desempleada desee trabajar y que acepte los salarios actuales que se están pagando en un momento dado. Las causas de esta situación son múltiples, produciendo como consecuencia distintos tipos de desempleo: cíclico, estructural, friccional y monetario. Además, existe el desempleo tecnológico que se origina cuando hay cambios en los procesos productivos que hacen que las habilidades de los trabajadores no sean útiles. Si bien el desempleo suele ser considerado un flagelo, en ocasiones se lo utiliza como una herramienta política pública orientada a dinamizar la economía por medio de la competencia entre los trabajadores desempleados. Para paliar la situación de desempleo, la mayoría de las personas optan por dedicarse a trabajos informales o al emprendimiento de negocios. La presencia de un elevado desempleo es un problema tanto económico como social. Una economía con alto desempleo no está utilizando todos los recursos, específicamente mano de obra, disponibles para ello, dado que está operando por debajo de su frontera de posibilidades de producción. Podría tener una mayor producción si toda la fuerza laboral estuviera empleada de manera útil. Como problema social es una fuente de sufrimientos, ya que los trabajadores desempleados tienen que vivir con una renta menor o total sin ella. Durante los periodos de elevado desempleo, las dificultades económicas también afectan a sus emociones y a la vida familiar, ya que eso trae consecuencias en la economía doméstica. Los tipos de desempleo que existen se pueden clasificar atendiendo a las causas que lo generan. Desempleo estacional es el empleo más extendido en la economía, la cual se alimenta principalmente del turismo, la restauración, que tienen en las épocas vacacionales, su mayor pico de producción.
Las contrataciones en esos sectores se disparan durante los periodos festivales y muchos de esos empleados regresan al paro cuando finaliza. Los incrementos de contrataciones temporales en logística, comercio, minoristas, retail y distribución de cara a campañas de Navidad, con sus consiguientes despidos cuando estos terminan, también son grandes exponentes de este tipo de desempleo. Desempleo estructural. Es un tipo de desempleo que viene cobrando fuerza durante los últimos años, especialmente en sectores que requieren de trabajos cualificados y se debe a un desajuste de cualificaciones del mercado laboral. Necesitan nutrirse de una mano de obra que cuente con determinados conocimientos y competencias, las cuales no reúnen la mayoría de candidatos. Es una circunstancia propia de la brecha digital y de la no correspondencia entre materias circulares y competencias reales demandadas por las empresas. Desempleo friccional. Es el causado por los trabajadores que deciden no incorporarse al mercado laboral voluntariamente por tomarse un periodo de descanso, por intervenir un tiempo en formarse o por seleccionar con más cuidado su próximo paso profesional. No es un motivo achacable al estado del mercado de trabajo, sino que responde más bien a una decisión personal del trabajador. Desempleo cíclico. Este tipo de desempleo está íntimamente relacionado con la situación económica general, ya que se encuentra vinculado a ciclos económicos. En etapas de bonanza se incentivan las contrataciones y crece el tejido productivo, y en etapas de crisis se engrosan las listas del paro. Es el Es el tipo de desempleo más preocupante para un país porque indica que el tejido empresarial no es bastante eficaz como para subsistir a épocas de mayor escasez económica. El desempleo es una realidad para todas las economías y en cierto sentido es prácticamente inevitable para un país soportar cierta tasa de paro de esta forma sistemática. En cambio, a medida que aumentan los índices de desempleo, el país corrige el riesgo de introducirse en una espiral de recesión económica. El desempleo se refiere a una situación en la que cantidad de personas buscan trabajos supera el número de empleos disponibles y remunerados con el salario corriente y se explica por la ausencia de una demanda efectiva de bienes y servicios. A veces se lo denomina también desempleo cíclico por su relación con los ciclos económicos. Si no es de corta duración en sí, según se observa actualmente en el país. Es frecuente que se intente solucionar el problema aplicando distintos tipos de incentivos y estímulos fiscales para aumentar la demanda en la economía y de este modo incrementar las oportunidades de empleo. Es habitual utilizar en respuesta al desempleo cíclico, pues no solo crean empleo en tiempos de recesión, cuando más se necesita, sino también ayudan a estimular la demanda. Para resolver este problema no existen más alternativas que una revisión de las leyes y una planificación económica que impulse el crecimiento. Los gobiernos no apuestan por este tipo de medidas y en cambio prefieren crear subsidios para ayudar gratuitamente a quienes no tienen empleo. Están tapando un problema puntual en el ahora sin prever el mañana. Cuando estas personas hayan agotado el tiempo en el que pueden recibir esos subsidios, intentarán reiterarse sin éxito en el mercado laboral y el problema en ese momento será peor. En cambio, los planes del gobierno apuestan por el crecimiento económico utilizando el dinero de los subsidios en la creación de leyes que promulguen el crecimiento e incentiven a los empleadores a mejorar la producción. Posiblemente en un tiempo más largo, pero también más efectivo, podrán tenerse resultados favorables. En la mayoría de países existen planes para ayudar a aquellos que han sido víctimas del desempleo, porque en el lugar donde trabajaban han achicado la plantilla o porque por determinadas circunstancias han quedado fuera del mercado. Estas ayudas económicas se calculan en base a lo que es a lo que esas personas hayan facturado durante su periodo activo. De esta forma, es necesario señalar que las mismas tampoco van destinadas a las personas que más necesitan, ya que para acceder a ellas es necesario cumplir una serie de condiciones. Por tanto, ni siquiera en este punto sería valorable este tipo de soluciones al desempleo.